Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores empezamos a revisar lo que es la estructura y la anatomía del corazón, el centro importante del sistema circulatorio. Es un órgano muscular con función de bomba que se va a encargar de estar propulsando la sangre hacia todo el organismo. Esta sangre pues sale del corazón de forma oxigenada. Bueno, sale del corazón, se distribuye por el organismo, regresa a este para volverse a circular de nuevo. Tiene algunos pasos adicionales y en realidad son dos tipos de circulación, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero estábamos viendo cómo es por dentro el corazón en sí, así de forma generalizada, luego veremos algo más a fondo. Estábamos revisando lo que es la aurícula derecha. En la aurícula derecha pues vamos a encontrar una serie de orificios en la cara posterior, que también se le llama la cara lisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay tantos fibrillas en esta. Y tenemos una cara anterior, que es una cara rugosa, llena de fibras musculares o de columnas carnosas, ¿sí? Que son fácilmente identificables. La estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Aquí son las columnas. Estas son las columnas carnosas que les menciono. Si se fijan, pues se ve una cara muy accidentada. Esta es la cara anterior, lo que iría aquí, ¿sí? Y la cara posterior, pues vamos a ver una serie de orificios. Entre ellos, pues el orificio de la vena cava superior, el orificio de la vena cava inferior y el orificio para el seno coronario. El seno coronario es la porción venosa del sistema circulatorio coronario. Entonces se encarga de recoger la sangre desoxigenada que se transporta por las venas coronarias, ¿sí? Y las venas cavas pues se van a encargar de recoger la sangre desoxigenada, ya sea de la mitad superior del cuerpo o de la mitad inferior del cuerpo, según sea el caso. El agujero oval viene a ser vestigios, no es un agujero, sino la fosa oval, por así decirlo. ¿Sí? La fosa oval. Se le llama fosa oval pues porque es una depresión en la pared interauricular, ¿sí? Con forma de óvalo, que cuando en la vida intrauterina, cuando el corazón ya está formado, en realidad es un orificio que permite la comunicación entre la sangre de un lado y otro, ¿sí? Tanto de la aurícula izquierda como la de la derecha. En el caso de la vida intrauterina pues no es tan relevante que la sangre se mezcle. Y vamos a explicar sangre mezclada, porque resulta que las cavidades derechas, tanto aurícula como ventrículo, mueven sangre desoxigenada. ¿Sí? Sangre con carboxihemoglobina. Y las cavidades izquierdas mueven sangre oxigenada. ¿Sí? Esto siempre es así, nunca cambia, nunca hay dinamismo en ese sentido. ¿Sí? Ventrículo, aurícula y ventrículo derecho, sangre sin oxígeno. Aurícula y ventrículo izquierdo, sangre con oxígeno. En la vía intrauterina pues hay un cortocircuito, se mezclan todo lo que sale de la cavidad derecha, de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, pues se mezclan, ¿sí? Pero pues resulta que en la vía intrauterina del feto los pulmones no están funcionando, están inutilizados, llenos de líquido. Y la sangre oxigenada que circula a través de ese corazón infantil, pues pasa de la circulación materna al feto. Eso lo podemos ver más adelante, ¿sí? Así sucede. Entonces, cuando nacemos, este agujero oval se ocluye, se tapa por una válvula. Y esa tapa pues ya no se mueve de su lugar, se queda ahí y se cierra. ¿Sí? Entonces ya nunca va a haber comunicación otra vez entre sangre arterial y sangre venosa. Excepto en algunos casos en los que existen malformaciones cardíacas, en los que sí hay comunicaciones. Y según el tipo de comunicación, pues va a ser la gravedad de la enfermedad. Sí. Ahora vamos con el ventrículo derecho, que forma, va a conformar la mayor parte de la cara anterior del corazón. Sí, dentro de este ventrículo derecho, pues vamos a encontrar varias estructuras. El ventrículo derecho, pues tiene una forma más o menos de pirámide triangular también,
como el corazón, como el resto del corazón, que tiene una estructura que se le llama cono arterioso. El cono arterioso va a ser una especie de embudo o de infundíbulo, de vestíbulo para el tronco pulmonar, para encauzar la sangre hacia el tronco pulmonar, o sea, la arteria pulmonar que va a llevarnos la sangre desoxigenada a los pulmones. Luego tenemos las columnas o trabéculas carnosas también, que son las que vimos, las fibras que vimos en la cara anterior de la aurícula derecha, ¿sí? Estas columnas pues se dividen en diferentes tipos porque tenemos tipos de primero, segundo y tercer orden. Más adelante veremos qué caracteriza cada una. Luego tiene también una cosa que se llama cresta supraventricular, un accidente que sobresale de la superficie, que va a separar la pared muscular formada por las columnas del cono arterioso, o sea, el cono que va hacia el tronco pulmonar. Es ese infundíbulo que acabo de mencionar. Luego tenemos el tabique interventricular, pues porque las cavidades derechas nunca se comunican con las izquierdas. Esto pues a través de dos tabiques que van a ser el tabique interauricular y el tabique interventricular, que se comunican o se corresponden a su vez con la superficie externa del corazón con dos surcos, un surco interauricular y un surco interventricular. En las comunicaciones entre aurículas y ventrículos sí hay unas válvulas que se llaman válvulas auriculoventriculares, pero estas válvulas también se corresponden con la superficie externa del corazón con un surco, el surco auriculoventricular. Estos tres surcos en general, que hay quienes diría o separaría el surco interventricular en dos, uno anterior y uno posterior, diciendo que nunca se tocan, que en algunos casos se comunican cerca de la punta. Estos surcos sirven para que a través de ellos pasen las arterias coronarias que se van a encargar de irrigar todo el aparato muscular del corazón. Luego, este tabique interventricular pues nos va a separar los ventrículos uno de otro, evitando así que se comunique sangre venosa con sangre arterial. Ahora, la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho pues se va a dar por un orificio auriculoventricular. Ese orificio auriculoventricular, ese orificio interventricular pues va a estar cubierto por una válvula que se llama válvula tricúspide. Esa válvula pues su función es abrirse durante la diástole del ventrículo y cerrarse durante la sístole del ventrículo. Recuerden que la diástole es cuando se relajan las cavidades y la sístole es cuando se contraen, ¿sí? Entonces diástole se abre la válvula, sístole se cierra la válvula. Esto hay que recordarlo porque vamos a describir más adelante todo el ciclo cardíaco, que incluye todos los pasos a seguir dentro de las contracciones, aperturas, relajaciones, cierres de válvulas, ventrículos y aurículas. Se llama así válvula tricúspide porque tiene tres valvas o tres cúspides, por así decirlo, tres puntas. Es un orificio circular y este orificio tiene tres válvulas, ¿sí? En total. Por eso se llama así. Esta válvula tricúspide tiene unas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas, esas cuerdas tendinosas van a ser unas estructuras de tendón, por así decirlo, que se van a fijar a las puntas de las válvulas o a las cúspides, ¿sí? Estas, al tensarse, la mantienen cerrada, las mantienen juntas, ¿sí? Entonces esto va a mantener cerrada la válvula y evitar que la sangre baje de la aurícula al ventrículo. Cuando se relajan, la válvula se abre y dejan entrar la sangre venosa durante la diástole. ¿Sí? Cabe decir que el 80% de la sangre que cae de la aurícula al ventrículo es por gravedad. ¿Sí? Solamente por el hecho de que se abra la válvula cae esa cantidad de sangre. Solamente el 20% de la sangre de la aurícula al ventrículo cae por contracción de la aurícula. ¿Sí? Entonces, pues si la aurícula llegara a tener una disfunción de no poderse contraer adecuadamente, pues no va
a haber mucha limitación en cuanto al flujo sanguíneo de auricular a ventrículo. Luego tenemos los músculos papilares, que son un tipo de columnas carnosas o de trabéculas carnosas con forma cónica, que su base está unida a la pared del ventrículo. Sí. Y son de donde nacen estas cuerdas tendinosas. Son los músculos que se encargan de generar, o de ellos se genera, las cuerdas tendinosas. Y pues su contracción va a tensar las cuerdas, lo cual hace que se cierren las válvulas. Y si se relajan las cuerdas y se abren las válvulas. Y obviamente, pues si son 3 válvulas, vamos a tener 3 músculos papilares. Uno anterior, uno posterior y uno septal, o que está del lado del tabique. ¿Sí? Entonces ahora la sangre que va a ser eyectada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Esta arteria pulmonar es un tronco grande. Este tronco grande se va a dividir en dos, que son la arteria pulmonar izquierda y derecha, que son sus ramas terminales. No va a dar más ramas, y estas se van a ir a meter a los pulmones, ¿sí? Estos pulmones son los encargados de la hematosis, o sea, de oxigenar la sangre desoxigenada, para que el organismo la pueda volver a utilizar. Ahora, para pasar del ventrículo a la aurícula a través de ese cono arterioso, pues vamos a tener una válvula más, que es la válvula pulmonar, que también pues esta va a evitar que la sangre del pulmón sufra reflujo hacia el ventrículo izquierdo, hacia el ventrículo derecho. Ahora bien, aquí tenemos algunas imágenes útiles. Esta es la válvula tricúspide vista en una vista anterior y cortada, para que se abran las 3 válvulas y las veamos. Entonces aquí podemos ver una de las válvulas, 2 válvulas y 3 válvulas. ¿Sí? Tiene una forma mucho más triangular, y cerca del vértice es donde se van a insertar las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas son estas que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esas cuerdas tendinosas, cuando se contraen, se abren, se cierra la válvula. Y lo de abajo que vemos son los músculos papilares. ¿Sí? Son músculos papilares. De este lado lo que observamos ya son dos, la válvula abierta y la válvula cerrada. La válvula cerrada es de este lado, en este caso están contraídos los músculos y cerrados las cuerdas tendinosas. ¿Sí? Del otro lado, aquí en rojo, observamos la válvula abierta. ¿Sí? Abierta. Cuando se relajan las cuerdas y no hay tensión, pues la válvula se abre hacia los lados y la sangre pasa. ¿Sí? Pasa de un lado a otro. ¿A dónde va? Pues ya les dije, al ventrículo derecho. Y aquí un esquema de la circulación de la aurícula derecha. Esto que observamos aquí, estas líneas rojas, es a través de donde va la sangre venosa a la aurícula. Se mezcla esta sangre venosa de los dos territorios y luego sale hacia el ventrículo. Del ventrículo va a salir a través de la arteria pulmonar, una vez más hacia los pulmones. ¿Sí? De los pulmones pues se va a las ramas de la arteria pulmonar. Las pulmonares izquierda y derecha van a dar a otras ramas. Estas ramas se van a ir haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a los alvéolos, y en los alvéolos sufren la hematosis. Ya que sufren la hematosis, regresan a través de un sistema arterial, sí, de un sistema pues supuestamente venoso, pero este sistema venoso ya va a la sangre oxigenada. Estas venas son cuatro venas pulmonares que van a ir a la aurícula izquierda en este caso. Llegan a la aurícula izquierda. Este proceso de la aurícula derecha y todos los pasos que hay hasta la aurícula izquierda se corresponden o se constituye lo que se llamaría la circulación menor. Es un circuito cerrado, no debe de tener cortocircuitos y es pequeño dentro de lo que cabe. Luego, del otro lado, la aurícula izquierda pues va a transportar esa sangre ya recientemente oxigenada al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo saca esa sangre por la aorta y se reparte por todo el organismo, por todas partes. Se recolecta después por las venas
Y estas venas pues van a irse sumando hasta formar las venas cavas que terminan en la aurícula derecha. Esta otra circulación se conoce como circulación mayor. Es un circuito igual cerrado, pero mucho más grande, es mucho más amplio. Por hoy terminaríamos la clase. Mañana continuamos con las cavidades izquierdas.